Acabaron estos cuartos de final del Mundial de Clubes de la FIFA y dejaron algunas sorpresas. Este video va de eso. Voy a intentar hacer un análisis un poco diferente del que ya escuchaste en los demás videos que viste sobre esto, seguro. Y bueno, empezamos directamente con Fluminense Al Hilal. No puedo evitar no hablar de las predicciones que hice, ¿no? En el anterior video, lo voy a dejar por acá. Y este fue uno de los juegos que acerté. A diferencia de los octavos de final, que fallé 6 de 8 predicciones, esta vez me fue bastante bien. Adivinen con quién perdí la predicción. Se los dejo a su imaginación. El Fluminense utilizó un esquema táctico que se está utilizando muchísimo en todos los equipos de este Mundial de Clubes. Me deja sorprendido eso, ¿sabes? Es como cuando se pone de moda algo en el fútbol, como fue por ejemplo el tiki-taka después del Barcelona de Guardiola. Ahora se está poniendo un poco de moda esto de la línea de 3 defensores con 2 atacantes en punta. No es como que lo están descubriendo ahora, no es como que ningún equipo lo utilizaba antes de esto, pero me llama la atención que ahora casi todos los equipos los están utilizando. Tal vez es por la naturaleza de esta competición, donde vemos equipos que se defienden bastante bien. Creo que es una competición donde han brillado las defensas y prueba de eso es Kalidou Koulibaly. Para mí el MVP del juego, que no lo fue. Para mí el MVP del juego y para mí el mejor defensa de todo el Mundial de Clubes. Él mostró que todavía es capaz de jugar en la élite del fútbol. Lamentablemente eso no le bastó a Koulibaly para hacer ganar a su equipo. Equipo que también tengo que destacar a otros jugadores, como por ejemplo al arquero Bono, que ha hecho un mundial excelente. Obviamente Marcos Leonardo, que ha sido uno de los grandes goleadores de este certamen. Pero hay un jugador que tengo que resaltar de este Al Hilal, alguien que tal vez pasa un poco bajo cuerdas, y es Rubén Neves. Rubén Neves, que asumió el papel de ser el que comanda el Al Hilal, el que mueve ese equipo, el que maneja los tiempos tanto en defensa como también en ataque, construyendo el juego. Y obviamente con ayuda de Milinković-Savić. Todos sabemos que Milinković-Savić es tremendo jugador, aunque este Mundial de Clubes no ha demostrado ser el jugador que era en Europa. Por parte del Fluminense todo está mucho más claro. El arquero Fabio hizo un juegazo, un partidazo hizo Fabio. Thiago Silva, alguien que ya todos ni teníamos en el radar. Muchos están redescubriendo a Thiago Silva, que está jugando en este Fluminense. Pero también hay jugadores que no conocíamos y que en este Mundial de Clubes están dando la talla. Hablamos de Ignacio, el defensa central que juega junto a Thiago Silva y junto a Freites. Jugadores como Martinelli, que metió un golazo, pero ya hablaremos de eso luego. Nonato, un mediocampista bastante versátil, bastante entregado en ataque y en defensa. Samuel Xavier, un lateral de los que ya no hay, de los que hacen falta en Europa. Vamos a ver cuál será el futuro de Samuel Xavier, que hizo un mundial, está haciendo un mundial muy bueno. Y por supuesto no puedo dejar por fuera al mejor jugador del Fluminense después de Thiago Silva. Y estoy hablando de John Arias. John Arias, el colombiano que realmente se está colocando al equipo al hombro y lo está haciendo con muchísima calidad, mucha creatividad. Es un descarado. Me encanta John Arias. Parte desde la derecha, pero tiene libertad para moverse por todo el eje de ataque. Muy, muy importante para este Fluminense. Hay una mención especial en el equipo de Fluminense y se llama Hércules. ¿Cómo no va a ganar el Fluminense si tienen a Hércules en su equipo? Ya. Fuera de chistes, mira que alguien me dejó en los comentarios, quiero resaltarlo, que mis análisis son poco serios, poco profesionales, así que estoy intentando ser más serio y más profesional para traerles a ustedes el mejor contenido posible. Me tomo muy, muy, muy en serio sus críticas, así que háganlo con libertad en los comentarios. Y bueno, fue un primer tiempo donde al principio, los primeros 10 minutos, que siempre pienso que los primeros 10 minutos son fundamentales en cualquier juego, el Fluminense consiguió tener un poco más la bola que el Al Hilal y con ello también generar un poco más de peligro. Lo logró. Prueba de eso es el gol de Martinelli, que llegó en el minuto 40. Y hay algo en ese primer gol del Fluminense que
tal vez no viste. Me explico. Samuel Xavier logra irse por la banda en velocidad. Hace un muy buen centro para Germán Cano que no llega. Lamentablemente Germán Cano hizo un juego terrible. Y la pelota queda repartida en la defensa del Al Hilal. Y es Joao Cancelo jugando de lateral derecho que recoge la pelota, intenta mandarla a cualquier sitio, intenta despejarla, pero lo hizo terrible, lo hizo patético, la verdad. Le dejó la pelota servida a Nonato, que hace un muy buen pase al centro del campo, no se sabe muy bien a quién. Al principio aquí podemos ver cómo parece que Nonato está buscando es al 5 del Fluminense, al mediocampista Bernal. Incluso él corre hacia la pelota, pero se atraviesa Martinelli, le quita la pelota y se molesta, pero es que se encabrona, loco. Bernal queda totalmente furioso con Martinelli diciéndole: ¿qué carajo? ¿Por qué me quitaste la pelota, loco? ¿Qué haces? Y Martinelli se da la vuelta, se quita la marca de Milinkovic Savic, que claro, Milinkovic Savic pensaba también que la pelota era para Bernal, y eso hace que quede sin una marca fija. Agarró en contrapié a Milinkovic Savic, que pierde la marca, se voltea, lanza un zurdazo y la clava en el ángulo. ¡Qué golazo de Martinelli! Nada que hacer para el pobre Rubén Neves, que intenta despejarla de cabeza, pero sin éxito. Según SofaScore, Koulibaly ganó 7 de 7 duelos en el suelo y 3 de 4 duelos aéreos. Una bestia, Koulibaly, una bestia. Siendo importante no solo en defensa, que le quitó una pelota muy buena a John Arias en el segundo tiempo, sino también en ataque. ¿Por qué? Porque el gol de Marcos Leonardo es un cabezazo de Koulibaly, que él está totalmente solo. Algo ahí falló en la marca del Fluminense. Lo consiguen solito, que cabecea hacia el arco, pero sin mucha fuerza, pero con la fuerza justa para que le caigan los pies a Marcos Leonardo, que la controla muy bien, la coloca para su pierna buena y hace un bombazo imposible de atajar para el portero e imposible también de despejar de la defensa. Ya el segundo gol, el gol de la victoria, fue un gol mágico, fue un gol increíble de Hércules. ¿Por qué lo digo? Después de una posición larguísima del Fluminense, estaban en su mejor momento del partido, porque ¿qué pasa? Desde que comenzó el segundo tiempo hasta el minuto 70 o prácticamente hasta que llegó ese gol de Hércules, el Al Hilal no soltó la pelota y no dejó que el Fluminense atacara. Renato Gaúcho le pide a sus jugadores que intenten mantener un poco más la posición de la pelota, que intenten atacar dominando, porque era asfixiante lo del Al Hilal. Ellos no dejaban que el Fluminense tuviese la pelota. Entonces, en minuto 70, después de esa posición larguísima de unos 3-4 minutos del Fluminense, desembocó en una jugada de peligro. Después de una triangulación en ataque del lado izquierdo entre Fuentes, John Arias y creo que fue Lima, Koulibaly logra cortar ese ataque intentando despejar la pelota y lo hizo bastante bien, lo hizo con éxito porque logra conectar con Marcos Leonardo, pero no contaba con la llegada de Hércules. Hércules, que lucha por esa pelota, va a recuperarla donde casi nadie iría a recuperarla y lo hace de una forma limpia, quirúrgica. Le quitó la pelota con una precisión milimétrica. Se llenó de pelota y desde una distancia muy larga intentó un chute desesperado. Creo que ahí falló Hércules, pero bueno, ¿quién le va a decir algo? Él fue el que la recuperó. Tenía espacio para hacerlo, pero fue interceptado por Rubén Neves. ¿Qué pasa? Que la pelota queda botando, la pelota queda totalmente dividida y va a pelearla Samuel Xavier. Samuel Xavier, que la gana, lucha, la gana y le queda en los pies a Hércules, que mete un cañonazo y un gol muy bueno. Seguimos con el Palmeiras-Chelsea. Palmeiras-Chelsea, que también un juego bastante disputado. No lo parece. ¿Por qué? Porque el Chelsea dominó no solo la posición, la cantidad de pases, la cantidad de tiros a puerta, de jugadas de peligro. Por sobre todo el primer tiempo fue también un monólogo del Chelsea. El primer tiempo fue un dominio casi absoluto. Nada más al final del primer tiempo fue que vimos un poquito más del Palmeiras. Los que vieron mi predicción sobre los octavos de final saben que yo pensaba o pienso todavía que el Palmeiras es más efectivo
cuando no tiene la pelota. Y en este caso, había dicho en mi predicción pasada, el Chelsea ser un equipo que domina la posición y que quiere dominar en campo rival, estaba todo servido para que el Palmeiras jugara en su salsa, para que el Palmeiras hiciera un juegazo. Lamentablemente creo que la calidad técnica de los jugadores del Chelsea fue muy superior que las del Palmeiras. El Palmeiras no tuvo las herramientas clave, no tuvo las herramientas suficientes para romper con ese dominio del Chelsea. Este dominio del primer tiempo del Chelsea logró que el Palmeiras prácticamente mirara el balón pasar de un lado al otro. Y entre esas jugadas donde tal vez ellos pensaban, se confiaron, no sé, se relajaron, pensaron que nada, el Chelsea va a estar aquí tocando media hora. En una de esas, el lateral se la pasa a Cole Palmer y Cole Palmer es ese jugador que no le puedes dar 2 metros. Creo que es el mejor jugador del Chelsea y el único bueno. No, ya en serio. Me pareció que fue el mejor jugador del partido y me parece que es lo único que crea peligro en ataque del Chelsea. Los otros jugadores como Pedro Neto, Madueke, Delap, Nicolas Jackson, en Nkunku estuvo desaparecido, pero también es porque Nkunku nunca llegó a conectarse con Cole Palmer. Cole Palmer se iba más al lado de Pedro Neto, que estaba un poco más metido en el juego, un poco más con Andri Santos, un poco más con Enzo Fernández. Y en una de esas, bueno, Cole Palmer aprovechó el espacio que le dieron, era un espacio reducido, sin embargo fue suficiente para desmarcarse, se llevó a 2 defensas por delante y una definición impresionante. Ya al segundo tiempo fue que logramos ver un poco más del Palmeiras, sobre todo el comienzo del segundo tiempo. Esteban, el joven de 18 años, metió un golazo, un cañonazo que yo creo que el palo todavía está temblando con la potencia que le dio. Y quiero comentar algo, un dato curioso, tal vez ya lo escuchaste porque se está hablando mucho de esto, y es que Esteban, este joven de 18 años del Palmeiras que metió ese golazo, es ya jugador del Chelsea. Este fue su último partido con el Fluminense. Y va a ser el nuevo jugador del Chelsea, pero eso no lo detuvo para celebrarlo, que bueno, parecía un titán de Shingeki no Kyojin, parecía que la mandíbula se le iba a descuadrar del grito que pegó. Y bueno, lo podemos ver en su foto recibiendo el premio al MVP del partido, que no sé, creo que Palmer hizo más que él, pero me parece bonito que lo haya ganado, me parece un reconocimiento que seguramente nunca lo olvidará. Recordemos que es un niño que está pasando con el fútbol moderno, que solo los niños están triunfando en el fútbol, o sea, que está sucediendo. Y ya el segundo gol, el gol de la victoria del Chelsea, creo que era inevitable. Fue un autogol, pero fue un autogol después de 20 jugadas de peligro del Chelsea. Significó el gol de la victoria del Chelsea. El Chelsea creo que pasó con mérito. Creo que fue mejor el Chelsea que el Palmeiras. Lo había dicho ya en la previa, lo había dicho ya en mis predicciones, que el Chelsea era más que este Palmeiras, que incluso el Palmeiras jugando en su salsa y en, digamos, un juego que le convenía, es que me parece que es un equipo que tiene demasiada calidad. Para lo mal que juegan. Porque ahora tú me dices, Chelsea contra Fluminense, Paris Saint-Germain, Bayern München. Un juego triste, no sé, la lesión de Musiala creo que nos consternó a todo el mundo. Yo soy del Borussia Dortmund y bueno, no siento ningún tipo de simpatía por el Bayern Múnich, pero no puedo dejar de sentirme muy triste por lo que le pasó a Musiala, porque sea del equipo que sea, es una situación delicada. Recordemos que él estaba volviendo de una lesión y ahora, bueno, se fractura totalmente el tobillo le quedó guindando y parece que va a ser para largo esto. No parece que fuese a recuperarse dentro de poco, tal vez hasta se pueda perder toda la temporada que viene y me pone triste, es un jugador muy bueno, es alguien que provoca verlo jugar. No hay jugadores como él en Alemania, no hay nadie como él en Alemania, así que consternado, la verdad, triste por lo que le pasó a Musiala. Si tenemos que hablar del Paris Saint-Germain,
Creo que no fue su mejor partido, no me parece que haya sido un dominio tan claro del Paris Saint-Germain, sobre todo creo que tuvo muchas dificultades en defensa. El Bayern Múnich intentó tener la posesión de balón, intentó atacar más, lo logró, la verdad. Sucedió algo también interesante antes de la lesión de Musiala y es también la lesión de Stanisic. Stanisic también sale lesionado, preocupación para el Bayern Múnich. Y pasó algo interesante, algo que tal vez no viste. En vez de colocar a Guerreiro para ser lateral por la izquierda como era Stanisic, metió a Bowie, no sé cómo se pronuncia, creo que es Bowie, y lanzó a Laimer de la derecha hacia la izquierda. Jugada arriesgada de Kompany que quiero pensar que es que ya él sabía, ¿no? Quiero pensar que es que él ya conoce lo que está haciendo, conoce a sus jugadores, tiene sus técnicas preparadas. Bueno, no le salió nada bien. La verdad, desde esa salida de Stanisic y desde ese movimiento de Laimer para la izquierda, creo que perdió todo el peligro por el lado derecho del campo. Un lado derecho del campo que tienes a Olise y tienes a Kimmich, necesitabas tener una triangulación un poquito más interesante por ese lado y no la hubo. No la hubo, Bowie no entró bien al juego. Incluso no entró bien al juego y eso se puede ver porque al minuto 88 lo sacan. ¡Qué increíble! Meten a Bowie en el 34, el minuto 34, y en el minuto 88 lo sacan. ¿Por quién? Por Guerreiro. El cambio que a mí me parece que era lógico hacer con la salida de Stanisic. Bueno, cosas de Kompany. No me parece que Kompany sea un buen DT, la verdad. Y estamos viendo la peor versión del Bayern Múnich después de la versión de Tuchel, que tampoco fue nada buena. Un PSG que recibió 2 tarjetas rojas. Polémico. Y no lo digo por la tarjeta de roja de Pacho. Creo que William Pacho cometió una falta muy grave. Casi lesiona a León Goretzka. Así que esa roja era merecida, era muy merecida. Hablo más de la roja a Lucas Hernández, que tiene el control de la pelota, está intentando mantenerlo, está asediado por Guerreiro, que intenta luchar con él para quitarle la pelota. Y bueno, Guerreiro, ¿qué hace? Es pequeñito, es chaparro. ¿Dónde va a meter la cabeza? Lucas Hernández intenta quitarse de encima a Guerreiro, pero en ese movimiento, dado el tamaño de Lucas Hernández y dado el tamaño de Rafael Guerreiro, su codo quedó en su cara. Y no me parece que haya sido intencional ese codazo. Tal vez sí era intencional el movimiento que hizo con los brazos, pero clavarle el codo en la cara no me pareció intencional. Él tenía la posición de la pelota. No me parece que haya sido una jugada en que él haya ido con intención de hacer daño. Él tenía la intención de mantener su posición. Pero bueno, el árbitro, que para mí hizo un juego terrible, el árbitro, lo entendió de otra forma. Roja a Lucas Hernández, roja a William Pacho. Pero el Paris Saint-Germain no se quedó sin defensas centrales porque, por suerte, antes de que llegara esa roja a Lucas Hernández, Luis Enrique, que metió a Lucas Beraldo justo antes de que le sacaran la roja a Lucas Hernández, lo había sacado por Kvaratskhelia. Recordemos que esto fue después del primer gol, del gol de Doué. Entonces, por suerte, no se quedó sin centrales. Por suerte, pero por suerte, o sea, literalmente por suerte. Los goles del Paris Saint-Germain, que fueron un calco, ambos goles fueron un calco, fue la misma estrategia, fue la misma jugada, solamente cambió un poco los actores, ¿no? En el primer gol vimos un muy buen pase de Hakimi que hizo un juego extraordinario, para mí de los mejores del juego, de los mejores seguro. Le hizo un muy buen pase, creo que fue o a Joao Neves o a Vitinha, no estoy recordando bien. Vitinha logró pasarla hacia atrás, le quedó a Doué y Doué metió un zurdazo imposible para Neuer, imposible. En el segundo gol ya estaban con 9 jugadores el Paris Saint-Germain, o sea, no es broma, el Paris Saint-Germain con 6 jugadores es mejor que el Bayern Múnich, o sea, es que el Bayern está muy mal, y el PSG está muy bien, tienen ideas claras, loco. Y por fin, el último partido de estos cuartos de final, Borussia Dortmund, Real Madrid. Sí, señores, sí. Mufé. En mis predicciones las pegué todas. Dije que iba a ganar Fluminense, ganó. Dije que iba a ganar Chelsea, ganó.
Dije que el PSG sería superior al Bayern Múnich y lo fue. Pero dije que el Borussia Dortmund, después de ese muy buen juego contra el Monterrey, iba a ir cargado de ganas de ganar, iba a ir a luchar, iba a dejarse la piel contra el Real Madrid. Y eso, amigos míos, nunca sucedió. El Borussia Dortmund salió a dar pena en el campo, la verdad. El peor juego que le he visto al Dortmund en mucho tiempo, en muchísimo tiempo, la verdad. Adeyemi que intentaba hacer algo, pero no se sabe muy bien qué era lo que intentaba. No sé, es que no hubo ideas claras. No hubo ideas claras. Desde el primer tiempo se notó que la estrategia sería Guirassy de espaldas al arco, intenta crear la jugada con los desmarques de Adeyemi, con los desmarques de Svensson, con ayuda de Pascal Gross y de Brandt para hacer esas triangulaciones, esos pases, esas, no sé, desmarques en ataque, pero nada funcionó. Y ellos no siguieron intentando. Vieron que no funcionó un par de veces y no lo volvieron a intentar. La única jugada de peligro que yo recuerdo en el primer tiempo fue un cabezazo de Brandt. Que bueno, me emocioné en ese momento. Dije, wow, bueno, algo de Brandt, por favor. Pero es que después Brandt no fue absolutamente nada en todo el juego. Terrible, terrible el juego de Julian Brandt. Hermano, yo quiero concentrarme más allá de los goles del Real Madrid, que fueron muy merecidos, fueron jugadas buenas, porque es verdad, en el segundo gol el Dortmund se durmió, pero el primer gol, un pase de Arda Güler con una definición muy buena de Gonzalo García, realmente muy buena. Yo no sé si el Dortmund podía hacer algo para evitar ese gol, porque, bueno, tal vez un poco de pasividad hubo en ese primer gol, pero la definición de Gonzalo García fue increíble, saltando, haciendo una volea en el aire. El pase de Arda Güler con la comba perfecta, con la potencia perfecta al lugar indicado. Dejó descuadrado a toda la defensa, al portero, a todos. Creo que no puedo criticar mucho al Borussia Dortmund por ese primer gol, pero bueno, como todos sabemos, como ya hemos visto varias veces, como esta película ya se ha repetido 500 veces, le metes un gol al Dortmund y se echan a morir. Se echan a morir. El único momento en la temporada donde no vimos que fue así fue al final de la Bundesliga. Pero aquí volvieron los fantasmas, terrible juego del Dortmund. El segundo gol estaban todos dormidos en la defensa. Todos. No saco la mano por nadie. En este caso ni siquiera por Kobel, que creo que, bueno, si no fuese por Kobel podría haber quedado 4-0. Pero el principal responsable por el que el Madrid no metió 5 goles en ese juego fue el mismo Madrid. El Madrid no goleó al Borussia Dortmund porque no quiso, porque no les dio la gana. El Madrid estuvo flojo en ataque, flojísimo. Esos 2 goles vinieron de jugadas de jugadores, los Garcías, ¿no? Los Garcías que quieren demostrar, que quieren meter muchos goles, que quieren jugar bien para ganarse esa titularidad. Que bueno, en el caso de Gonzalo lo veo complicado, pero Fran García está haciendo una competición a un nivel altísimo. Adiós Mendy. Mendy, te puedes quedar en tu casa. Pero daba la sensación de que la pasividad del Dortmund era tan grande, la pasividad del Dortmund era tan exagerada que era campo abierto para que el Madrid hiciera lo que quisiera. Tuvo una muy buena jugada Jude Bellingham que casi mete un golazo, pero es que no tenían ganas. Un muy buen pase de Arda Güler a Vinicius Junior que iba a quedar enfrente de la portería contra Kobel solo. Y el tipo la mandó a cualquier lado. Vinicius Junior que está jugando. Ay, papá. Yo si fuese Xabi Alonso, empezaría a hablar con la directiva. Empezaría a hablar con Florentino y le digo, este amiguito mío a mí no me está gustando tanto. No me está cuadrando. Y si vendes a Vinicius Junior, vas a tener dinero para comprar un atacante central, un 9 que necesita este equipo. Se nota que necesita, aunque podría ser prácticamente Gonzalo García, podría ser él. Y pones a Mbappé a jugar en su posición natural, que sería de atacante por la izquierda. Ideas, los madridistas, déjenme comentarios qué piensan sobre esto. Un muy mal juego de la defensa del Madrid, pero muy mal juego de la defensa. Creo que solo los laterales hicieron realmente un juego aceptable. Pero Rüdiger y Huijsen,
yo creo que se contagiaron de la pasividad del Dortmund. Mira lo que te digo. Ya que ya al final del juego, después de un doloroso juego, el Dortmund daba tirria ver el juego. El Dortmund daba dolor verlo jugar. Después de todo eso, llega el minuto 90 y Rüdiger le regala la pelota a Maximilian Bayer. Se la regala. Los goles del Borussia Dortmund fueron porque el Madrid así lo quiso. No por mérito del Borussia Dortmund. Rüdiger le regala la pelota a Bayer, que no desaprovecha y manda un cañonazo. Y bueno, está todo bien, pero es que le regalaste la pelota en el área. Y después, peor todavía, viene Mbappé y te mete un gol con la marca de Couto encima. La respuesta del Madrid fue muy rápida, con Güler haciendo un centro impresionante. Es que Güler es ahorita el eje del Real Madrid, parece mentira. Ahora Arda Güler está con esa responsabilidad que vemos, por ejemplo, en un Pedri del Barcelona, o que vemos en un Vitinha en el PSG, o que vemos en un Kimmich en el Bayern Múnich. Estamos viendo que las grandes potencias futbolísticas del mundo tienen un jugador como esos que acabo de nombrar haciendo ese mismo rol. Vemos a Güler, que lo imaginamos como un atacante de esos que no puede sacar de arriba, metiéndose entre los centrales del Real Madrid para organizar al Madrid, jugador de 20 años. Le metió un muy buen pase a Mbappé, que era muy... no sé, estaba con la marca de Couto encima. Es que estaba con la marca de Couto encima. Y si no era Couto, estaban también ahí los otros defensas. Es que nadie hizo nada. Incluso el portero, Kobel, tampoco reaccionó porque no se esperaba. No se esperaba que ese balón tan fácil de despejar iba a rematar tan fácil. Couto estaba ahí para cubrir ese espacio y lo hizo de forma pasiva. Y bueno, Kiki, que está prendidísimo, hizo un golazo. Después de eso, Huijsen agarró y dijo: pobrecito el Borussia Dortmund, les tengo cariño. Ven acá, Guirassy, y lo agarra y hace una falta tan boba. Tengo amigos del Madrid que me dijeron: no, eso no era roja. Era roja, clarísima. No hay ningún tipo de polémica. Huijsen agarra a Guirassy, lo baja y es el último hombre de la defensa. Está a 1 metro de la portería. ¿Qué esperabas? ¿Que te sacaran amarilla? ¿Que fuese un penalti sin tarjeta? ¿Que fuese un penalti con amarilla? No, es roja, brother. Tiene mucho que aprender este joven central, que es muy bueno, pero que aquí cometió un error infantil. Al minuto 90 y qué, 96. Por favor. Gol de Guirassy, y luego de este gol, faltando solamente 20 segundos para que se acabara el partido, el Borussia Dortmund sacó todas las ganas de jugar. Hicieron una jugada buenísima. Todos corrieron al área, los centros llovieron y casi mete un gol Sabitzer. Qué grande el Borussia Dortmund, qué grande, queriendo jugar cuando faltan 20 segundos para que se acabe el partido. Pena me da que el Dortmund haya sido tan pasivo. Merecieron perder por más. No era el Borussia Dortmund que vimos hasta este momento, ¿no? La verdad, desconocido ese Borussia Dortmund. Nada, yo creo que es un síntoma que ya viene desde el principio de temporada. A este Dortmund sin ganas, sin ningún tipo de iniciativa, ya lo hemos visto antes. Creo que necesitamos renovar a muchos jugadores. Y no estoy pidiendo la salida de Brandt. Estoy pidiendo que hayan opciones en vez de Brandt. A Brandt no lo quiero fuera del equipo, pero quiero que si Brandt está teniendo un mal juego o está en un mal estado de forma, que hayan opciones. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Si fue así, por favor déjame un like para hacer que esto siga creciendo, para hacer que yo suba más videos en la semana. Déjame tu comentario con tus opiniones, con tu predicción de quién va a pasar de esta semifinal. Una semifinal que ahora sí es verdad puede ganar cualquiera. Y bueno, nos vemos en la próxima. Chao.